Hola y bienvenidos a un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy médico especialista en medicina de emergencias y hoy estaré con ustedes durante esta nueva entrega. Generalmente los profesionales de los servicios de emergencias con frecuencia evaluamos pacientes con dolor abdominal agudo. Durante muchos años, la estrategia más utilizada fue dejar al paciente evolucionando su dolor para determinar si se trataba de un abdomen agudo que requería una resolución quirúrgica o no. Incluso en muchas ocasiones nos ha tocado lidiar con cirujanos enojados debido a que los pacientes han recibido algún tipo de analgesia y esto hace imposible la toma de una decisión quirúrgica. En esta nueva entrega discutiremos qué tan ciertas son estas afirmaciones y cuál es la evidencia más actual en relación a este tema. Sean bienvenidos de nuevo a Perlas en Medicina de Emergencias. La pregunta que nos hacemos es, ¿se debe administrar analgésicos a un paciente con dolor abdominal agudo antes de que un cirujano lo evalúe? En el entorno de un departamento de emergencias, la respuesta es bastante simple y es un sí rotundo. Un abdomen agudo es un dolor abdominal intenso que suele durar menos de 24 horas, que es causado por una patología intraabdominal potencialmente mortal y que requiere de una atención inmediata, un diagnóstico preciso y a menudo una intervención quirúrgica. La tradición quirúrgica ha desaconsejado durante muchos años el uso de analgésicos, específicamente narcóticos, por temor a que se enmascaren los síntomas clínicos y se provoque un retraso en el diagnóstico. En un momento quizás esto pudo haber sido cierto. Se cree que este aspecto se originó hace más de un siglo cuando a los pacientes se les administraban dosis muy altas de morfina que los volvían insensibles. De hecho, un libro muy famoso que se llama El diagnóstico temprano del abdomen agudo de Coop, que es un texto quirúrgico fundamental y publicado por primera vez hace 89 años, enfatizó y reforzó este mensaje hasta la edición de 1987, cuando su postura comenzó a suavizarse ligeramente. No fue sino hasta la edición número 22, publicada en el año 2010, que cambió el mensaje describiendo que la ausencia de analgesia en un paciente con abdomen agudo debía de ser considerado como una práctica cruel y que la misma debía de ser condenada, al mismo tiempo que reconocía que se necesitarán varias generaciones de médicos para eliminar esta creencia, porque la regla ha sido convertida en un dogma y está tan firmemente arraigada en la mente de los médicos que va a ser bastante difícil cambiar la postura. Incluso ya muchas sociedades se han pronunciado al respecto. Algunas declaraciones de Statement of Policy o políticas de práctica de la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica, la Agencia de Políticas e Investigación de Atención Médica y el Colegio Americano de Médicos de Emergencias citan evidencia de que el control del dolor no enmascara los hallazgos clínicos ni tampoco retrasa el diagnóstico. Sin embargo, el dolor actualmente sigue sin tratarse de manera adecuada en los escenarios de emergencias y de hospitalización. Incluso todavía existen algunos médicos que optan por retener la aplicación de analgesia hasta que un cirujano valore a los pacientes. Por tanto, parece bastante claro que deberíamos de proporcionar un alivio al dolor. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué medicamentos deberíamos de administrar y a qué dosis? En el dolor abdominal agudo se prefieren los medicamentos intravenosos y esto siempre ha sido bastante claro. Son más fáciles de valorar y van a ayudar a mantener al paciente nada vía oral antes de la cirugía. Utilizando la morfina como punto de referencia, la dosis terapéutica inicial es de 0,1 miligramos por kilo aplicados de manera intravenosa, teniendo en cuenta que algunos pacientes sin tratamiento previo a opiáceos pueden resultar bastante sensibles, mientras que por otro lado, pacientes que utilizan opiáceos de manera crónica pueden tener una alta tolerancia a su uso. Aunque la dosis inicial de morfina suele ser aproximadamente 7 a 8 miligramos en un paciente estándar de 70 a 80 kilos, es apropiado dar a los pacientes una segunda dosis que debe de oscilar entre la mitad y 3/4 partes de la dosis inicial.
y le podemos brindar instrucciones a la enfermera para que repita esta dosis en 15 a 20 minutos si la dosis inicial ha sido ineficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que cuando el paciente llega al servicio de emergencias con un dolor abdominal agudo, estamos sospechando que el paciente tiene un abdomen agudo, podríamos dar una dosis inicial de 0.1 miligramos por kilo de morfina y girarle instrucciones a la enfermera que dentro de 15 minutos, si el paciente persiste con un dolor generalmente por arriba de 7 de 10 en la escala numérica del dolor, aplique una segunda dosis, esta vez de un 50 a un 75% de la dosis previa. Por ejemplo, si se aplicaron 8 miligramos, entonces podríamos aplicar de 4 a 6 miligramos si fuera necesario 15 minutos después de la dosis inicial. De hecho, se ha demostrado que la disponibilidad de una dosis repetida en manos de una enfermera responsable y confiable es importante para garantizar que el dolor de su paciente se trate de manera oportuna, especialmente en un servicio de emergencias que constantemente se va a encontrar ocupado y que muy poco probable vamos a poder valorar al paciente en intervalos de tiempo corto. La reevaluación frecuente, cuando es posible, también ayuda a lograr este objetivo y además se debe considerar una dosis inicial más alta basada en equivalentes en pacientes que toman analgésicos de manera crónica. Y aquí es importante tomar en cuenta que una tabla de equivalencia de opioides que va a estar disponible en la mayoría de las farmacopeas de los teléfonos inteligentes o que incluso muchas veces en los servicios de emergencias tenemos a mano, es muy importante para ayudar a determinar cuál es la dosis equivalente intravenosa de un medicamento vía oral en un paciente que ya toma de manera crónica opioides y que en este escenario pues queremos cambiarle al uso de opioides intravenosos. Por ejemplo, 10 miligramos de morfina intravenosa equivalen a 30 miligramos de morfina vía oral, lo que equivale también a su vez a 1.5 miligramos de hidromorfona intravenoso. Sin embargo, incluso si un paciente no respondió o es tolerante a 10 miligramos de morfina intravenoso, existe la tolerancia cruzada incompleta al cambiar entre opioides. Una dosis más pequeña de hidromorfona puede ser eficaz para controlar el dolor, así que puede considerar también disminuir las dosis iniciales en lugar de administrar el equivalente exacto. Si bien es cierto, la morfina es el estándar de referencia para la dosificación de opioides, puede haber mejores alternativas en el entorno clínico apropiado. La morfina a menudo se tolera mal, causa náuseas, causa prurito por la liberación de histamina. Por otro lado, la hidromorfona tiende a causar estos efectos secundarios con menos frecuencia. Sin embargo, tanto la morfina como la hidromorfona pueden causar hipotensión, así que podríamos considerar también el fentanilo, que tiene menos efectos hemodinámicos, para controlar el dolor en un paciente inestable hemodinámicamente. Pero recuerde también que el fentanilo es de acción más corta, aproximadamente unos 45 minutos, y un buen control del dolor resulta de un índice basal constante de analgésicos. Cambie a un opioide intravenoso de acción más prolongada cuando sea apropiado para evitar que su paciente tenga un dolor intenso entre las dosis de medicamentos de acción corta. Aunque las formulaciones de opiáceos orales tienen una acción más prolongada que los opiáceos intravenosos, evite el uso de analgésicos orales para los casos agudos de dolor abdominal, tal y como lo mencionamos al inicio de esta perla. Los opiáceos orales son más difíciles de valorar debido al tiempo de aparición más largo y menos predecible. Una vez que usted establezca que su paciente no tiene un diagnóstico quirúrgico, podría considerar virar de este régimen intravenoso que estamos utilizando en nuestro paciente a un régimen oral de acción más prolongada. Así que para llevarse a casa de la perla del día de hoy, hay algunos aspectos importantes que me gustaría recalcar. El primero de ellos es no suspenda los analgésicos opioides para pacientes que presentan dolor abdominal agudo si es que ya alguno de sus compañeros los ha iniciado. Y por otro lado, si su paciente tiene un dolor abdominal agudo, creemos que es un abdomen agudo, inicie el tratamiento con opioides lo antes posible. El control del dolor no enmascara los hallazgos clínicos ni conduce a un retraso en el diagnóstico. Y finalmente, considere siempre la tolerancia del paciente. Habrán pacientes que son muy susceptibles al uso de opioides y habrán otros que tendrán cierto grado de tolerabilidad debido al uso crónico de los medicamentos. Tome en cuenta siempre la duración de la acción del medicamento que está utilizando y los efectos adversos y plantee la posibilidad de obtener una nueva dosis para lograr el objetivo de control adecuado del dolor al menos de 15 a 20 minutos luego de haber colocado la primera dosis. Con esto damos por finalizada nuestra perla del día de hoy y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.